Hola, les voy a hablar sobre una noticia que es entre comillas de la contingencia actual en Chile, pero que me parece muy interesante porque va a poder aplicarse a futuro, incluso cuando pasen años, porque nos muestra la mentalidad que es imperante en el consenso socialdemócrata que impera actualmente en Chile. Porque les voy a mostrar políticos desde la UDI, la Unión Demócrata Independiente, que es el partido que estaba más a la derecha, de la derecha tradicional en Chile, hasta la izquierda. Y es una mentalidad de fondo que se ha propagado desde sectores del Frente Amplio a lo que es el común de la clase política chilena. Me parece muy interesante porque a futuro se puede usar como referencia y nos muestra un poco el camino que quieren estos políticos en general que siga Chile. Y lamentablemente, como ellos representan en conjunto todo esto, tanto de izquierda como de derecha en general, este pensamiento en más de un 90% del mundo político, es más bien inevitable que vayamos en esa dirección. Y vamos a ver justamente las consecuencias que eso tiene, porque van a notar que probablemente esto es repetir un poco el modelo argentino en muchas maneras. Pero antes de continuar y vayamos al tema de cuál es esta mentalidad que se quiere conseguir en Chile a futuro para el rol del Estado y también el tema del gasto, que es muy importante, el Banco Central y las deudas internacionales, quisiera agradecerle al suscriptor Robledo Gajardo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias, Robledo. Te agradezco tu aporte. Es gracias a suscriptores como tú que hacen estos aportes voluntarios, ya sea de manera única o mensual, que este proyecto sigue adelante. Pero ¿qué es lo que les estaba hablando un poco de esta mentalidad nueva? Esta nueva forma de ver las cosas, aunque no es tan nueva, en realidad es una mentalidad que está de fondo. Es algo muy keynesiano y en realidad muy socialista también, que se quiere implementar y que les voy a mostrar declaraciones de distintos políticos. Y esto tiene que ver con la idea de aumentar la deuda pública. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque es importante el tema de la deuda. Porque lo que están diciendo distintos políticos, ya sea Ricardo Lagos, expresidente y representante de la centro izquierda, que dice que hay que endeudarse sustancialmente más a nivel internacional para echar a andar la máquina, es decir, gastar para aumentar la economía, keynesianismo puro. O también Rodrigo Jordán, que dice que la manera de pagar todos estos gastos sociales y todos estos privilegios que están pidiendo muchas personas es endeudarse como si no hubiera ningún problema, ya sea también Joaquín Lavín, que dice que hay una deuda social importante y esa deuda hay que pagarla con gasto fuerte ahora, gastar, 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 y que dice que una manera de hacerlo es con aumentando la deuda externa, porque dice que es muy baja. ¿Por qué le muestro a estos políticos, ya sea gente asociada al Frente Amplio, como el que está aquí, alguien de la supuesta derecha chilena, o alguien que fue expresidente, que fue presidente en su momento, ahora expresidente, y que es representante de la centro izquierda, de los que son más bien concertacionistas? Primero, para mostrarles que hay un consenso entre distintos sectores a lo largo del mundo político con esto, y qué significa. Porque ellos están diciendo, bueno, endeudémonos para pagar todas las cosas. ¿Cuál es el problema? Y el problema tiene distintas medidas, incluso ustedes pueden hacer la analogía con su vida personal. La lógica de fondo es muy keynesiana, y a qué me refiero con esto, que ellos creen que la manera de justamente mejorar el país es que cuando hay problemas porque falta dinero hay que endeudarse y gastar más. Es como si ustedes en su vida personal, cuando están endeudados con el banco y además están sin trabajo, pensaran que la manera de levantarse ustedes a sí mismos es endeudarse más con el banco y empezar a gastar, porque de alguna manera eso les va a producir más trabajo, que eso va a hacer producción. Es básicamente una idea de gastar, gastar, gastar. Y esto tiene un problema por distintos temas, genera en parte inflación, hace burbujas económicas, los argentinos sabrán más de este tema porque lo llevan por años. Pero lo que se está diciendo actualmente es que como hay una desesperación dentro del mundo político y hay una tendencia ideológica fuerte de una izquierda más dura que ha imperado y se ha incrementado en el último tiempo, lo que están pidiendo es que el Estado se intervenga cada vez más en la economía, parte de la razón por la cual quieren cambiar la constitución, que el Estado se intervenga y esté participando cada vez de manera más fuerte a lo largo de la sociedad, controlando cada vez más y más cosas. Esto empujado tanto por la izquierda en general, que se ha radicalizado y puesto cada vez más estatista a lo largo del tiempo, como también de parte de Chile Vamos, la derecha chilena, en particular Renovación Nacional, y como podemos ver sectores de la UDI, el caso de Lavín. Y esto significa que el Estado interviene más en todos los aspectos de la vida, pero eso tiene que verse también que se tiene que pagar de alguna manera, porque el dinero no sale del aire. Y eso significa que para eso tienen que gastar más dinero del que realmente recibe el Estado. Y hay dos maneras de sustentar estos gastos. Opción uno, que la van a hacer también, es aumentar los impuestos a la población común y corriente. Pero la segunda opción, que es la que están mencionando aquí todos los políticos, es endeudarse. Como pueden ver, hay muchos que dicen, bueno, ¿cómo que falta plata? ¿Cómo que falta dinero? Endeudémonos.
Y ustedes a nivel personal probablemente sabrán que endeudarse no es algo que uno dice, ah, me endeudé, no tiene consecuencias, hay consecuencias. Y tal como ocurre en la vida personal, que cuando te endeudas tienes que pagar intereses y eventualmente van a venir a cobrarte y pedirte algo a cambio por eso, y te pueden incluso embargar tus bienes, a nivel de país ocurre algo muy similar. Porque uno puede endeudarse a nivel internacional, muchos países se endeudan. Pero endeudarse tiene consecuencias. ¿Cuáles son? Primero, en gran parte se puede generar inflación, lo que devalúa aún más el dinero nacional y hace que los ahorros de la gente valgan menos. El dinero, por ejemplo, que usted tenía, que podía comprar algo en su momento, ahora eso realmente cuesta más de dinero local, en este caso dinero chileno, porque se ha ido devaluando. Usted va a ver en realidad como que todo fuera más caro, pero no es que esté más caro, sino que el dinero se empieza a devaluar. Pero se empieza también a generar un ciclo vicioso que los argentinos llevan bastantes años de dependencia de organismos externos que empiezan a exigir cosas. Ejemplos: Argentina, que ha seguido esta lógica de estar cada vez mayor intromisión estatal y que el Estado dé más privilegios, pero eso se financia a través de deuda. Y esto genera, y lo que me preocupa es que en Chile se vamos en esa dirección un poco, la dependencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, porque esos son organismos que te prestan dinero. Y estos organismos te pueden prestar dinero para que te financies como Estado, pero no te lo prestan de manera gratuita, te piden cosas a cambio. Organismos como el Fondo Monetario Internacional empiezan a pedir, por ejemplo, que se aumente el IVA, los impuestos personales a la población, encareciendo el costo de vida. El Banco Mundial, por otro lado, empieza a pedir que el Estado se encargue de ciertos temas de carácter social. Por ejemplo, que el aborto libre sea un derecho y pagado con dinero estatal, cosas de ese estilo. También está la otra opción, que los argentinos también la han tenido que tomar porque eventualmente estos organismos no te prestan dinero para siempre, que puedes pedirle dinero a potencias mundiales. Ejemplo, a China. Los argentinos le han pedido bastante dinero a China y no me sorprendería que Chile siga el mismo camino. Y los chinos, al igual que lo han hecho en Argentina o en Venezuela, te dicen, por supuesto, no, te vamos a prestar dinero, pero hay que pedir algo a cambio. En el caso de Argentina hay bases militares en el sur de su país que son de China, que están ahí presentes en parte por deuda. Y en caso de Venezuela, y lo que hacen en muchos países africanos también, es que ellos dicen, perfecto, te presto dinero, pero a cambio necesito que me entregues tus recursos naturales, pásame tus carreteras, vamos a traer gente desde China a trabajar en tu país porque no vamos a generar trabajo para los locales, sino que vamos a traer población china y la vamos a instalar a trabajar en los lugares que vayamos a construir, y además muchas veces hay presencia militar. Ahora también usted puede pedirle dinero al gobierno ruso o al gobierno estadounidense, pero ellos todos tienen sus condiciones. Entonces esto de endeudarse con el exterior empieza a generar dependencia, la verdad es que genera inflación. Uno se preguntaría, bueno, dicen que hay que gastar más, hay que empezar a sacar más dinero, hay que endeudarse para lo que llaman el gasto social. Y la pregunta es en qué realmente se gasta el dinero. Y hay que recordar primero que el 55% del dinero que se gastó en los últimos gastos durante la reforma de Bachelet con la reforma tributaria, y esto ocurre en general con un 55% de todo el dinero que entra, se pierde en burocracia. No es que vaya al servicio final, usted no, el dinero que paga más de la mitad, el 55%, no se va a educación, salud, infraestructura, seguridad, no, se pierde en burocracia. Algo así como el sindicato que está entre medio con sus bonos, también el funcionario público que está claramente haciendo su cargo burocrático, papeleo, cosas de ese estilo, 55%. Y hay que tomar en cuenta que inyectarle más dinero a algo no va a mejorar su calidad. Tenemos justamente un gasto que va aumentando constantemente y cada vez más el Estado le roba con los impuestos y le saca más dinero a la población común y corriente. Y lo que observamos es que del año 2019, del año 2018 se logró un estudio a partir de la IPRES que se evaluó que el 46% de los programas estatales que ellos evaluaron tenía mala calificación, muy mala. Mientras que otro 40% salía que no era buena, sino que era mediocre. Entonces vemos que más de un 80% de todos los programas estatales que han evaluado distintos organismos o son malos o mediocres, no son buenos. Y eso tomando en cuenta que además a todos estos funcionarios públicos que participan les pagan un sueldo. Y como podemos ver, los funcionarios públicos, un 58% gana más de 1 millón de pesos y en general ganan sustancialmente más que aquellos que trabajan en el mundo privado, es decir, más de la mitad muchas veces. Y eso se financia no de cualquier parte, en parte lo van a hacer en deuda, pero también se financia el dinero que usted produce si trabaja en el mundo privado. Porque todos ustedes, los que trabajen en una compañía privada o son independientes, etcétera, su dinero se va en parte para gastar en esta burocracia, en estos sueldos enormes de funcionarios públicos que muchas veces no trabajan bien, pero se financian con su dinero. Y en otros casos ¿cómo decirlo? Desaparece en el camino el dinero porque hay ciertas irregularidades como ocurre en todo Estado.
Entonces al final lo que están diciendo es que quieren que el Estado crezca más, que hay que aumentarlo, generalmente la deuda que hay a nivel internacional, lo que nos va a hacer dependientes de organismos internacionales que van a pedir cosas a cambio, lo que nos acerca un poco a los problemas de Argentina, a la vez que hacer que básicamente el mundo privado tenga un rol cada vez menos participativo, es decir, que las personas individuales, los individuos, tomen cada vez menos decisiones y sean los estatistas, el Estado, aquellos que las tomen. Y en general eso también va a generar numerosos problemas económicos que terminan generando aumento de pobreza. Nuevamente, Argentina es un buen ejemplo de todo este estilo. Pero esto me parece relevante porque a pesar de que en la práctica vamos a ver que no va a mejorar la situación y los únicos beneficiados van a ser los sindicatos estatales, los sindicatos también asociados a partidos políticos, los partidos políticos que van a tener más dinero para controlar y los políticos en general, a la vez que vamos a ver que probablemente los servicios públicos no mejoren, porque al parecer en Chile, al igual que en otros países, cuando algo funciona mal, no vemos cómo se gasta el dinero ni qué están haciendo, sino que decimos, esto no funciona bien, vamos a meter más dinero a la chimenea a ver si es que empieza a funcionar mejor. Inyéctale más y más recursos. Tal vez ese es el problema. No será en los funcionarios cómo trabajan o cómo se usa el dinero. No. Es que hay que inyectar más y más dinero. Hay esa lógica. Pero en la práctica vamos a ver que hay esa tendencia. Y lo digo porque incluso si no se cambia la constitución, esta mentalidad impera desde la derecha tradicional hasta lo que es la izquierda moderada y la izquierda más radical. Esta idea de que hay que endeudarse más, de que no hay que producir mucho, sino que simplemente hay que endeudarse a nivel internacional y de esa manera empezamos a solventar estos enormes sueldos de funcionarios públicos, bonos para sindicatos como los relojes de oro de Paracodelco o también justamente para toda esta mayor intervención estatal que se financia en perjuicio de la población común y corriente que le sacan dinero a su bolsillo con cosas como el IVA, impuestos específicos en general, o también perjudicándolos haciendo devaluación de dinero. Y lo otro que me preocupa, que viene con el cambio de constitución, es el tema del Banco Central, porque hay muchos dentro de la izquierda que quieren eliminar la autonomía del Banco Central. Y para aquellos que sepan del tema sabrán que es peligroso porque esa es la idea de que hay que imprimir dinero para financiar el gasto público. Y Chile en su momento hizo eso, desde la década de 1930 hasta aproximadamente 1970. Y eso genera que haya inflación, lo que devalúa el dinero y perjudica a la población, porque si usted tenía, por ejemplo, 10 millones de pesos ahorrados dentro de su vida, esos 10 millones ya no compran lo mismo que antes porque se empieza a devaluar. Por ejemplo, muchos recordarán que productos como un chicle antes costaban menos dinero, en algún momento costaron 10 pesos, después 50 pesos y ahora 100 pesos. Y así siguen aumentando. Y eso no es porque aumenten los precios arbitrariamente, sino que el dinero se va devaluando, porque actualmente también hay inflación, pero en porcentajes bajos. Pero con esas otras ideas de imprimir dinero empezamos a tener inflación al año cerca de un 40 o 50%, lo que hace que la gente ya no tenga incentivo para ahorrar, se devalúe el dinero constantemente y haya muchos problemas. Y lamentablemente es una tendencia que va a haber, veo medio inevitable que se cambie la constitución ocurra eso. Y la pregunta es por qué los políticos hacen esto si es que en la práctica se observa que hace mal en el largo plazo y perjudica a la población. Y esto por un tema bastante simple. Es los incentivos políticos que ocurren, porque efectivamente en el largo plazo la gente se va a ver perjudicada, habrá más pobreza, habrá más problemas, pero ellos se benefician en todo sentido, porque van a obtener más poder político, tienen más dinero a su disposición, el Estado puede hacer más cosas, intervenir en más aspectos de la sociedad, lo que les da más poder, a la vez que estas son soluciones cortoplacistas, porque en el corto plazo la gente va a decir, oye, están gastando más, miren, está ingresando más dinero para el Estado y los servicios sociales. Y eventualmente los problemas se van a ir en un mediano y largo plazo, pero en el corto plazo le dan lo mismo al político, porque va a decir, mira, en el corto plazo gano mi elección, todos estos personajes, voy a verme beneficiado en el corto plazo, y en el mediano plazo ahí veremos, inventaremos alguna excusa, o culparemos al que esté gobernando en su momento. Es por eso que muchos gobiernos a veces se endeudan y hacen estas políticas que en el mediano y largo plazo son terrible, pero les da lo mismo porque esperan que después llegue el gobierno de oposición al que le va a tocar todos los problemas y ahí van a poder culpar a quien está gobernando del problema que muchas veces ellos causaron. Y aquí es lo mismo, el político piensa en el momento actual, no piensa necesariamente a mediano o largo plazo y por lo tanto estos problemas enormes que ocurrirían a futuro serán un problema para los políticos del mañana o para ellos mismos en algunos años más y ahí inventarán alguna cosa que la población se va a comprar porque no saben el detalle de este tema. Es una situación lamentable, pero es importante que lo sepan y probablemente se use referencia a este video a futuro porque es algo que va a ocurrir y muestra la mentalidad presente en el mundo político chileno, que lamentablemente se acerca cada vez más a la mentalidad del estilo argentino.